El objetivo de este módulo es afianzar términos de formatos comúnmente conocidos, tanto de audio, de imagen fija y de video, como así también ver métodos de exportación de archivos en After Effects. Cuando ves imágenes por internet o descargas alguna, o incluso si sacas alguna foto con el celular, ¿nunca te has preguntado en qué formato están? Por otro lado, ¿qué es un formato de imagen fija? ¿Cómo identificar uno de otro o qué particularidades tienen? Al decir formatos de imagen fija, nos referimos a archivos cuya lectura e interpretación no trascienden el tiempo. O sea que siempre estamos viendo la misma información que comprende el archivo en el tiempo que la estemos visualizando. A continuación vamos a ver un ejemplo comparativo entre un par de formatos bastante conocidos. Tenemos, por ejemplo, una imagen común, un archivo JPG. JPG se refiere, es una extensión de archivo comúnmente utilizada para imágenes de poco peso y de una respectiva buena calidad. Esa buena calidad va a depender de cómo se configure, digamos, las opciones del códec, no tanto del códec, sino de la manera del compresor de esa información de píxeles y, digamos, la manera en cómo se ajuste para preservar cierta calidad en un peso de imagen relativamente bajo. Por otro lado, tendremos también una imagen PNG, la sigla significa Portable Network Graphics, y fue desarrollado para elementos o imágenes para internet o para web. Pero la particularidad del PNG es que puede mantener la información de los canales alfa. ¿Qué significa esto? Que puede mantener la información de los canales de transparencia si es que la imagen tiene elementos transparentes, o sea que se ve lo que hay por detrás. Como pueden ver en este caso, una imagen en formato PNG, podemos ver a través de ella, a través de las partes en donde tiene transparencia. Por ahí sirve mucho para incluir este tipo de imágenes en algunos proyectos en After cuando se anima en Motion Graphics, ya que no son precisamente como imágenes, sino como aparentemente como una especie de calcomanías. Por último tenemos un archivo PSD que es propio de Photoshop, lo que significa la sigla es Photoshop Document. Y este archivo nos permite almacenar la información en capas también. Si bien podemos, digamos, al momento de una importación rudimentaria en After Effects, nos puede quedar como una imagen fija, como si se tratase también de un JPG o cualquier otra imagen, pero este caso también nos puede servir en After Effects para importarlo y que mantenga la información de las capas. Entonces, podemos desarrollar en Photoshop un documento con muchos elementos y luego en un solo documento vamos a tener incluidos muchos elementos de los cuales podemos disponer según sea el proyecto que estemos trabajando en After. Bienvenidos. ¿Has descargado alguna vez música por internet? Me imagino que sí, pero ¿te has puesto a pensar si la extensión de archivo tiene algo que ver en la calidad? O quizá la calidad de audio no era tan buena y por ende algunos instrumentos se escuchan como un ruido metálico un poco enrarecido. O por el contrario, puedes haber bajado u obtenido un archivo de audio de muy buena calidad, pero no todos los reproductores son compatibles. Esto sucede porque el formato de audio puede tener mucha compresión y la calidad no es buena, o por el contrario, puede ser un formato de alta calidad, pero no es admitido por el reproductor de música, ya que ciertas extensiones de buena calidad de audio están determinadas para ciertos programas en cuanto a edición de audio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se comportan los archivos de audio? El audio digital es un poco diferente del audio analógico. El audio analógico es una suma de frecuencias armónicas que lo que hacen es excitar
el tímpano del oído, por ende nosotros tenemos la sensación acústica de audio en la que asociamos con un ritmo, con un instrumento, tiene cierta asociación empática a ciertas cosas que nosotros vamos comunicando en base a nuestra experiencia de vida. Por eso una música nos resulta alegre, triste, emotiva. Pero el archivo de audio digital, tiene un tratamiento diferente. La frecuencia de audio digital se basa en valores que tienen que estar medidos de cierta forma en un cierto tiempo. Eso se puede llegar a conocer como la frecuencia de muestreo. ¿Por qué es esto? Porque la calidad de audio va a depender de que mientras más valores tenga para medir a lo largo del tiempo, puede determinar una forma de onda más acertada o más cercana a la forma de onda original, que es la analógica. Nosotros convertimos una onda analógica a digital, significa que tenemos en un tiempo dado, con una frecuencia dada, vamos tomando muestras de cada valor de onda de esa frecuencia analógica para convertirla a digital. Para que el audio tenga mejor calidad, lo que tenemos que hacer es aumentar la frecuencia de muestreo. Entonces, en un lapso de cierto tiempo, toma muchísimos valores de referencia de esa señal analógica y por ende el resultado es bastante acertado a lo que es la señal original. Por ende tenemos un archivo de audio digital de buena calidad. Pero al aumentar la frecuencia de muestreo, también aumenta el peso del archivo. Entonces ahí radica la diferencia. Si tenemos archivos de audio livianos, seguramente pueden llegar a ser no de buena calidad. Probablemente entre los 41.100 Hz de frecuencia de muestreo o bitrate, 48.000 es un valor normal, hasta los 96.000 kHz de bitrate, que es una frecuencia de muestreo bastante alta, por ende tenemos una señal de audio bastante buena calidad. Bienvenidos. En la actualidad hay muchísimos dispositivos con los que se puede registrar imágenes y video, ni hablar de la cantidad aún más grande todavía que hay para poder reproducir esas imágenes, dando una resultante de un sinnúmero de posibilidades en cuanto a formato, en cuanto a resolución de imagen, en cuanto a tamaño de archivo. En este caso podemos ver un video en HD en una calidad de 1080, lo cual es una denominación, su tamaño de formato. Significa que es de un tamaño de 1920 por 1080 píxeles. En tal caso también está el formato HD 720. Esta denominación está dada porque es un archivo de tamaño 1280 por 720 píxeles. Pero por ejemplo a veces podemos encontrar en YouTube o en Vimeo videos que figuran en 144p, en 240 y que los vemos con una calidad bastante dentro de todo aceptable, pero no es una buena calidad. ¿Por qué esto? La relación que hay de formato se refiere al tamaño de imagen, eventualmente también a la resolución, indica cuántos píxeles reconstruyen o construyen la información visual que nosotros estamos recibiendo. Esa relación lo que hace, registrar un video con poca resolución y ampliarlo a un tamaño HD, lo que hace también es aumentar el píxel y por ende si el píxel no reconstruye del todo el detalle, lo que va a hacer también es ampliar la falta de detalle que haya en ese video. Eso es bastante notable. Lo que podemos ver en este ejemplo, por ejemplo, del mismo video que está en 1080, reproducido en una calidad 240, podemos apreciar cómo los bordes se empiezan a ver difusos, que empieza a haber falta de detalle. En general, empieza a haber falta de calidad en todo su valor. Aún así, si por ejemplo podemos registrar imágenes con una cámara 4K y reducirla a un tamaño HD 1080,
Recordemos que decir 4K es multiplicar 4 veces el tamaño HD genérico, que es 1920 por 1080. Por lo general, eso resulta en un tamaño de archivo de video enorme, y ya reduciéndolo a un K, por ejemplo, a 1920 por 1080, ya resulta bastante útil y en un tamaño de archivo bastante aceptable para subirlo, para ponerlo en el tráfico de internet, y con una calidad bastante buena, de hecho. Bienvenidos nuevamente. Al momento de finalizar las tareas de trabajo en After Effects, llega el momento de la exportación. Lo que se va a procesar es la combinación de imágenes, archivos, inclusive, si llega a darse el caso, puede haber audio, y se va a compilar todo en un solo archivo. La cuestión es, ¿en qué formato debe ser? ¿Qué ajustes se deben hacer para obtener un resultado eficaz, algo que resulte práctico? Tal vez algo de mucha calidad o quizás algo de una calidad intermedia con un peso de archivo lógico como para poder subirlo a YouTube. Supongamos que tenemos que exportar un breve video, el cual será subido a YouTube y debe verse en una calidad y un tamaño de imagen HD, pero debe mantenerse en un tamaño de archivo viable para la subida, también en base a las especificaciones del sitio. Entonces, ¿qué debemos hacer? En este caso, te voy a describir el proceso de exportación para QuickTime con un códec H264, primero con un bitrate de 5000 y luego con un bitrate de 50000 para apreciar la diferencia. Una vez que tenemos un proyecto en una composición ya finalizado, procedemos a exportación. Para esto lo enviamos a la cola de exportación, que puede ser a través del atajo Control M o Command M si estamos en Mac. Una vez eso, vamos a disponer de los siguientes apartados. Tenemos Render Settings o ajustes de render, en donde podemos fijar la calidad con la cual se va a procesar, y en este caso vamos a utilizar la calidad que se conoce como Best Settings, que significa que es el ajuste más óptimo. Después tenemos el apartado Output Module o módulo de salida, en el cual ahí sí vamos a fijar nuestro formato de archivo. Haciendo clic en el nombre nos aparece la ventana en donde buscamos y seleccionamos de la lista el formato designado, que en este caso es QuickTime o MOV. Pero luego entramos a las propiedades o a las opciones del formato, en donde vamos a seleccionar el códec con el que vamos a compilar toda la información que vamos a procesar. En este caso seleccionamos H264 y antes de dar OK veremos que abajo tenemos la opción para limitar el bitrate, que en aquel entonces, como dijimos sobre el audio, para el video viene a ser lo mismo. Mientras menos bitrate tenga, menor va a ser la calidad, por ende también menor será el peso o el tamaño de archivo. Pero bueno, tenemos que conjugar entre qué vamos a dejar de lado si queremos que tenga más presencia un archivo liviano o la calidad. Pero en este caso lo vamos a dejar en 5000 por defecto. Una vez que le damos OK a todo, vamos a salida, en donde ubicamos y nombramos nuestro archivo, y luego podemos proceder a procesarlo. Al proceso, valga la redundancia, podemos tener como opción activar la tecla block mayúsculo, en la cual lo que vamos a hacer es cortar o evitar que mientras el procesador del video también vaya reproduciendo lo que va procesando. Esto se hace por una cuestión de optimización de hardware para la PC o Mac. De igual forma, podemos proceder a efectuar el mismo paso. Vamos a módulo de salida, seleccionamos el formato MOV, vamos a opciones del formato, seleccionamos H264 y en vez de 5000 de bitrate dejamos en 50000. El resultado que vamos a obtener va a ser un archivo QuickTime con compresión H264, pero con mejor calidad. Aún así,
va a ser un poco más liviano, no más liviano que la opción anterior, la cual podemos ver que hay una diferencia de tamaño entre uno y otro, pero a lo que sería un archivo exportado sin compresión, de seguro que va a ser bastante más liviano. En función de emplear una alternativa u otra de estas que te ofrezco aquí, o quizás la opción que tú quieras emplear, vas a poder obtener archivos con mejor calidad, con mayor peso de archivo, o archivos con una calidad aceptable, con un peso de archivo bastante reducido, o quizás puedas obtener un archivo de calidad muy baja con un peso de archivo muy diminuto. Pero bueno, una u otra opción siempre va a ser en función de cuál será el uso de la finalidad que le demos a nuestro producto. En esta actividad deberás, según el relato anterior, identificar los distintos formatos y códecs que se nombran. 1. Identificar los formatos y códecs que utiliza María en After Effects. 2. Hacer una lista ordenándolos según su cualidad de poseer o no compresión. Además, debes diferenciar si estos son de audio o de video. Puedes realizar un cuadro conceptual o redactar un texto para resolver esta actividad. Para resolver correctamente la actividad, debes tener en cuenta la bibliografía básica de la materia y las lecturas número 2 y 3 de este módulo. Sugiero repasar los conceptos básicos sobre qué es un formato y un códec, las diferencias entre ellos, sus características y funcionamientos dependiendo del que se esté utilizando. Además, debes diferenciar entre los que se emplean en audio como en video. Se te propuso que identificaras los diversos formatos y códecs que se dispusieron según el caso presentado, y con ello elaborar una lista que guarde un orden, teniendo en cuenta sus características en cuanto a su uso en audio o en video. Una vez que tuviste la lista, debiste organizarla según su cualidad de poseer o no compresión en su funcionamiento, según la lógica que se presenta en las lecturas número 2 y 3 de este módulo. Tuviste que prestar mayor atención a los códecs y formatos de audio mencionados, ya que en la lectura correspondiente menciona sin y con pérdida, teniendo esto que ver con la compresión de un archivo. Debiste saber que primero se conforma la lista con los distintos formatos y códecs que se nombran. Luego se realiza una división en cuanto a su cualidad de ser de video, como por ejemplo, .mov, o de audio, como .mp3. A su vez, dicha división también debiste componerla en la calidad de poseer o no compresión. Por ejemplo, .wav es un formato de audio y no posee compresión. En cambio, .mp3 también es un formato de audio, pero en este caso posee pérdida, por lo tanto tiene compresión al igual que .flag, el cual no posee pérdida pero sí comprime su información.